buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juliana Vargas y pertenezco al equipo de comunicaciones en 5Soft. Les doy la bienvenida y de antemano les agradezco que se encuentren aquí conectados con nosotros. Hoy hablaremos acerca de nuestro nuevo porcentaje de retención en la fuente que debes aplicar para empleados que sean procedimiento 2. Para este propósito nos acompaña María Fernanda Caballero, quien es administradora de empresas y guía de los procesos de bitácora, con más de 9 años de experiencia en el manejo de nómina en Colombia. A tener en cuenta, las dudas que vayan surgiendo las pueden escribir en el chat y serán respondidas en un espacio que se abrirá al final de la presentación. Recuerden que si tienen un caso puntual, se pueden comunicar con su consultor para la gestión del mismo. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestra speaker. Mafe, ¿cómo estás? Juliana, buenas tardes para todos. Pues tú ya lo has dicho, hoy vamos a hablar del recálculo semestral del porcentaje de retención que nos aplica para los empleados que son procedimiento 2. Y pues ahí por el camino también vamos a darnos cuenta que básicamente sean procedimiento 1 o 2, van a tener varias similitudes. En nuestra última sesión varios de los asistentes nos pidieron un espacio para hablar sobre retención en la fuente. Obviamente hoy vamos a darle más fuerza o más enfoque al procedimiento 2 y ese recálculo que tenemos que hacer en este mes para empezarlo a aplicar en el mes de julio. Pero pues vamos a darnos cuenta a lo largo de la sesión que tiene muchas similitudes con las personas que son procedimiento 1 y pues que básicamente y de fondo la estructura casi que es la misma, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es el marco legal para que todos tengamos un poco el contexto, igual que lo hicimos en nuestra primera sesión, de esas normas o esos artículos, sobre todo que a veces debemos tener presentes de cómo podemos abordar este tema de retención en la fuente, que pensamos que es muy difícil a veces, pero se van a dar cuenta que no. Básicamente es tener presentes varias cositas, sobre todo con los topes, y pues ese marco legal nos ayuda a guiarnos mucho más cuando estamos realizando este tipo de procesos. Lo siguiente que vamos a ver, digamos, en la presentación unas imágenes para que nos guiemos ya en bitácora, cómo vamos a llevar ese proceso de generación, cómo podemos revisarlo con los reportes que nosotros pues tenemos a la mano para que ustedes puedan realizar el proceso y finalmente cómo aprobamos ese porcentaje para que pues la retención en la fuente de nuestros empleados se practique con el procedimiento 2. ¿Listo? Las preguntas igual las pueden ir haciendo durante la sesión. Yo voy a estar haciendo pausas para revisarlo y igual al final pues también hacemos una recopilación. Nos fue bastante bien en nuestra última sesión con ese mecanismo, entonces vamos a hacer. Bueno, entonces empezando con el marco legal. En retención en la fuente, el que nos da la pauta en temas de normatividad y marco legal es casi que en completo el de estatuto tributario. Aquí ya no vamos a hablar tanto del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo sí por ahí en un artículo nos dice que podemos descontar, que los empleados tienen descuentos de ley, que podemos practicar la retención en la fuente es uno de ellos, pero básicamente quien nos dice o quien nos da esas pautas es el Estatuto Tributario y pues el ente encargado, como todos sabemos, de revisar todos estos temas tributarios de retención es la DIAN, ¿sí? Entonces, el estatuto tributario es donde vamos a estar encontrando la gran mayoría de normas. También hay un par de aclaraciones de la DIAN y algunos decretos, pero básicamente en el estatuto es donde vamos a estar encontrando esas normas que nos dan la pauta para todos los procesos casi que de retención en la fuente. Vale aclarar que la retención en la fuente que vamos a ver hoy, todo este procedimiento 2 y procedimiento 1, todos los temas que vamos a tratar hoy, son retenciones en la fuente por rentas de trabajo, ¿sí? Por salarios. Hay otras, claramente, que pues para las personas que tienen un poco más de conocimiento en el tema tributario y contable, pues saben que se practican, pero lo que vamos a tratar hoy, vale la pena resaltarlo, es las de trabajo y por salarios. ¿Listo? En el
Artículo 383 del Estatuto Tributario vamos a encontrar algo súper importante que lo vamos a estar manejando tanto en procedimiento 1 como en procedimiento 2. ¿Y qué es la tabla de retención en la fuente? Que se le conoce así, digamos que abiertamente, pues hay términos más puntuales para el tema, pero básicamente es nuestra tablita de retención. Esa tablita de retención, ¿cuál es? La que todos conocemos de los rangos en VTs, ¿sí? Ahorita la vamos a conocer, pero en donde nos vamos a ubicar para hallar esos porcentajes de retención y practicar finalmente la retención en la fuente. ¿Se utilizan en el procedimiento 1 mes a mes? Sí, pero se van a dar cuenta que en el procedimiento 2 y para el cálculo del porcentaje de ese procedimiento 2 vamos a tener que utilizarla solo en el momento del recálculo. Ya una vez hallemos el porcentaje, ya sabemos que en el semestre vamos a aplicar ese porcentaje que hallamos. Vamos a encontrarle más sentido más adelante en nuestra capacitación, pero tengan presente que en el artículo 383 encontramos esa tablita, que va a ser casi que la Biblia y la que nos va a dar los parámetros para practicar la retención. Otro tema relevante en el artículo 383 es que nos hablan de pagos mensualizados, ¿sí? En el parágrafo 2. Entonces, ¿qué pasa con los pagos mensualizados? Que en retención en la fuente yo contemplo meses, ¿sí? Esto nos va a impactar para el cálculo del procedimiento, del porcentaje en el procedimiento 2. ¿Qué pasa si un empleado empezó a trabajar el 16, ¿sí? Yo cuento el mes, cuento un mes independientemente de su fecha de retiro. Aquí hago un paréntesis también. Vamos a salirnos un poquito de la realidad de pila. A veces tendemos, vamos a ver casos prácticos, que asumimos que los casos de pila a veces nos pueden afectar retención. Son dos mundos diferentes. Un tema es la pila, que tiene sus normas, que allá sí tengo una proporción de días, que allá sí tengo que hallar unos temas ya que casi que todos conocemos, pero en los temas tributarios vamos a hablar de meses, de pagos mensualizados. ¿Listo? Eso por un lado. Y lo tercero y relevante en ese artículo, que también nos lo nombran en el parágrafo 3, es que yo puedo quitar la tarifa de retención en la fuente. Hay un decreto que es el 2250 que apareció por ahí en el año 2017, 2016, no me acuerdo bien el año, pero en ese decreto también nos daban la posibilidad o reafirman la posibilidad de incrementar esa tarifa de retención. ¿Qué pasa? Que si yo soy procedimiento 2 y cuando yo hago el cálculo del procedimiento 2, del porcentaje, a lo mejor existen escenarios en donde da el 0,5, pero el empleado me dice, no, María Fernanda, yo quiero que me descuente el 1 o el 1,5. Todos sabemos que finalmente la retención en la fuente va a tener que reportarla en mi declaración de renta, que algunos lo ven como un ahorrito, ¿sí? O un colchón de dinero para el momento de la declaración de renta, el empleado lo puede hacer. Y encontramos, digamos, que el sustento legal en este artículo, en este parágrafo. En la retención en la fuente, esto no es solamente enfocado, como les decía al inicio, en el procedimiento 2 ni en el recálculo, esto es a nivel general. Nosotros tenemos que pasarnos y pararnos en una depuración, ¿sí? Que vamos a ver que también es súper sencilla, pero tengo que tener unos parámetros muy claros para que yo haga ese procedimiento y realice esos procedimientos de forma correcta. Todo lo que a mí me paguen dentro de una relación laboral, vamos a partir de un caso extremo, es ingreso grabado, ¿sí? Ingreso grabado, ¿qué es? Pues también que tiende a incrementar mi patrimonio. Entonces aquí no es que si es salarial, que si no es salarial, no. Todo entra dentro del ingreso grabado, ¿sí? Mi salario básico, las comisiones, las bonificaciones no salariales, todo entra del ingreso grabado. Claro, ¿van a haber unas excepciones? Sí, hay unas excepciones. Pero en general, todo lo que yo reciba en contraprestación de mi trabajo y como les digo, que tiende a incrementar mi patrimonio, yo voy a tenerlo que someter a retención en la fuente y voy a tener que llenar esa bolsita inicial
de mis ingresos grabados. Entonces ahí yo empiezo, como les digo, a incluir mi salario básico para los que son salario ordinario. Los salarios integrales es importante que tengan en cuenta que van completos en el salario. Entonces que no solo es la parte salarial, no, va completo. Que si devenga 20 millones de pesos, los 20 millones de pesos van como ingreso grabado. A veces tiende a haber esa discusión, pero ya la gran mayoría que lo tenemos claro que para el caso de los salarios integrales se suma todo el devengo, el total de los pagos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no miramos la naturaleza, como les mencionaba. Y es salarial, bueno, comisiones, horas extras, que si no es salarial, que una bonificación, también la incluyo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo arranco de esa base y, bueno, de mis ingresos grabados para hacer énfasis en esos términos tributarios, también, pues también no todo es malo, también me dejan descontar cosas, ¿sí? Y esos, sí, que yo me puedo descontar, se conocen como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, claro, yo al principio empecé con un montón de dinero, pero ya vamos viendo que la DIAN también me da permiso de descontarme cosas. Entonces, en ingresos no constitutivos de salario, ¿yo qué puedo descontar? La pensión. Otra pregunta frecuente, que si la parte del empleador la puedo tener en cuenta. No, solamente la parte que aporta el trabajador, o sea, que hago yo como empleado en la depuración. Aportes obligatorios a pensión. ¿Dónde encontramos marco legal de esto? En el Estatuto Tributario, en el artículo 55. ¿Qué otras cosas me puedes contar? Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa es la sigla que a veces conocemos como el RAIS, ¿sí? El RAIS es un aporte voluntario que yo hago a mi fondo de pensión, que solo lo puedo hacer para los fondos privados, Colpensiones no entra dentro de este ítem del RAIS, y tiende a ser muy similar a los aportes voluntarios de pensión que todos conocemos en las deducciones, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos son aportes a pensión obligatoria, ¿sí? Que tienen otros temas, tienen otras condiciones que ya los fondos de pensión, digamos que si yo estoy interesado en hacer estos aportes o mis empleados hacen estos aportes, ya tendrían que validarlos porque pues estos aportes no son tan fáciles de retirar porque siempre están apuntando a una pensión obligatoria. Si yo hago cotizaciones al RAIS, ¿sí? Yo puedo descontarlo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esto también lo encuentro regulado en tema normativo en el artículo 55 del Estatuto Tributario, ¿sí? ¿Este tiene unos límites? Sí, tiene un límite mensual del 25% del ingreso, ¿sí? Hasta 2.500 VT anuales. Cuando hablamos de anual, nos estamos yendo también mucho al procedimiento 2, ¿sí? Entonces, todo va de la manito. Hay cosas que yo aplico mensualmente en mis empleados de procedimiento 1 y que vamos a ver que en procedimiento 2 se repiten, solamente que con valores anualizados, ¿sí? Con una bolsita de valores mucho más grande, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, es el mismo ítem, no me cambian nada. ¿Qué me puedes contar también? Aportes obligatorios a salud, que también son los que realizan únicamente los trabajadores, nada del empleador, el 8,5, solamente lo que yo aporte calculado en el artículo 56 del Estatuto. ¿Qué pasa con la salud? Que ya hoy por hoy todos lo tenemos mucho más claro, pero en el año antes del 2019, antes de la reforma tributaria, ¿qué pasaba con la salud? Que creo que se está cortando un poco el audio. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me confirman? Bueno, voy a seguir a ver cómo me escuchan. Entonces, los aportes obligatorios a salud, ¿qué pasaba antes? Que
si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que hacer un promedio del año inmediatamente anterior y con ese promedio mensual era el que llevábamos a la depuración de retención en la fuente y ese era el valor, ¿cierto? Cuando salió la reforma tributaria, hubo un tema ahí como de incertidumbre de si seguía ese manejo, si no seguía ese manejo, porque en una partecita de todo ese mundo de normas que nos sacaron, decía que la salud era del periodo de la cotización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que empezamos ahí con el tema de, ¿será que sigo igual o será que tengo que tomarle, así como la pensión, tomo el aporte del mes que está realizando el trabajador ese aporte? O sea, si estoy practicando la retención en junio, pues tomo los valores de pensión de junio, los de salud de junio. Estaba como esa disyuntiva. Ya nos quedó súper claro, ahí les pongo la norma en el artículo 14 y el artículo de un decreto reglamentario 1625, en donde nos aclaran, ¿sí?, que el valor de la salud ya se toma con el valor del periodo para procedimiento 1. ¿Este qué efecto nos va a traer en el recálculo? Que yo tomo los valores del último año, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. No tengo que devolverme al año anterior ni nada de esas cosas, ya lo vamos a ver. Eso también nos afecta al recálculo y es un ítem que también se repite, tanto procedimiento 1 como procedimiento 2, podemos descontar salud. Acá hay un tema en aportes obligatorios de pensión que pues vale la pena resaltar y es que en pensión incluye fondo de solidaridad pensional y fondo de subsistencia para los empleados que apliquen este descuento. Ya sabemos que los que aplican este descuento son los que devengan más de 4 salarios mínimos para este año, o sea, más de 4 millones, ¿sí? Si mi empleado, pues por esa norma o por esa lógica, yo tengo que descontarle fondo de solidaridad y subsistencia en retención en la fuente, también lo puedo descontar como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. ¿Listo? Eso por ese lado. No sé si ahora sí me escuchan mejor. Sí, Mafe, ya te escuchamos mejor. Sí, listo. Listo, súper. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Listo? Hay otras cosas que también puedo tener en cuenta dentro de la depuración de retención en la fuente. Y las conocemos como las deducciones, ¿sí? Como su nombre lo indica, me resta, ¿sí? Me resta de esa bolsita que estábamos hablando inicialmente, de todos los pagos, de todos mis ingresos grabados, esto también me resta, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita en un ejemplo práctico con el procedimiento 2, que cuando yo empiezo a hallar todos mis pagos, cuando ya me desconté sus ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, yo ahí ya tengo una suma, un valor matemático que nosotros en nómina ya sabemos que es un subtotal, ¿sí? Que es lo más conocido. Es un valor que va a estar ahí. Todavía no podemos hacer nada con eso, va a estar ahí. Yo a veces dentro de todo el análisis que hago en todos estos temas de nómina, de retención, la fuente de pila, de todo lo que nos toca calcular a nosotros que estamos en este mundo, a veces hago una similitud de la ley 1393 con este tema de retención en la fuente, que si bien todos sabemos que no es igual, por eso digo similitud, se parece mucho cuando yo comparo, ¿sí? En la 1393 tengo que comparar y tengo que estar pendiente de que el empleado no supere el 60% y todo el tema, y sí, entonces esa partecita se me convierte en salarial y todo el tema. Aquí en retención pasa algo muy similar. Yo hasta este momento estoy haciendo una depuración, estoy entendiendo que yo puedo tomar como hace muchos pagos, que también puedo descontarle unos valores por algunos conceptos que ya los vimos y que hasta este momento tengo un subtotal. Ya, eso es hasta este momento informativo. ¿Listo? Podemos seguir con unas deducciones. El artículo 387 del Estatuto Tributario nos habla de esas deducciones. ¿Cuáles pueden ser? Intereses de vivienda o corrección monetaria, ¿sí? Tiene un límite de 100 UETs mensuales. ¿Listo? Dependientes en el parágrafo 2 de este artículo nos habla de un límite. Los dependientes sabemos que son
hijos, cónyuge, tienen ciertas, en este artículo encontramos esas características que tienen esos dependientes. Y si es que yo aplico alguna de esas características y quiero tener dependientes dentro de mi depuración, pues yo le digo a mi empleador, mire, empleador, yo tengo este dependiente, el empleador ya hace un tema administrativo, me pide de pronto una certificación, un formatico, bueno, las empresas en su parte administrativa tienen que ser muy organizadas con eso y sugerencia para pues tener esos soportes de por qué yo le estoy teniendo en cuenta un dependiente dentro de su depuración de retención en la fuente. ¿Sí? En bitácora es un chulito, básicamente en la ficha, pero pues ustedes administrativamente deben tener esos soportes, ¿listo? También para dependientes tenemos unos límites, entonces no es cualquier valor, ¿sí? El estatuto tributario nos habla de que podemos descontar el 10% del ingreso, pero que ese 10% no me puede superar 32 VTs mensuales, ¿sí? Como todos sabemos que hago un paréntesis. ¿Qué me traduce VT? VT es la unidad de valor tributario. En todo este tema tributario yo me muevo mucho con ese valor de la VT. Es más o menos eso es, como en nómina a veces vemos el auxilio de transporte, el salario mínimo que nos cambian cada año, la VT es igual, ¿sí? Todos los años a final de año nos están sacando una resolución en donde nos están informando el valor de la VT aplicable para el siguiente año, ¿sí? Y con eso es que yo me muevo, ¿sí? Con ese valor es que yo hago cálculos y hago todo el tema, pues hablando de retención en la fuente por salarios, me muevo igual, ¿listo? El valor del VT para este año está en 38.004 pesos, 38.004, ¿sí? Ese es el valor que nos aplica hoy en el 2022. Y vamos a ver cuál es la importancia también. Yo aquí les estoy hablando de unos límites en VTs, pues básicamente escoger el valor de la VT. Entonces, si yo quiero conocer el límite en pesos, porque a veces me ubico mejor, entonces, ¿cuántos serían 100 por 38.004 pesos? ¿Sí? ¿Cuántos serían 32 VTs? 1.200.000 algo para este año, ¿sí? En el tema de dependientes. Medicina prepagada o planes complementarios o seguros de salud está en un límite de 16 VTs mensuales, ¿sí? Entonces, el estatuto tributario nos va poniendo esas condiciones. Listo, usted se puede descontar intereses de vivienda, dependientes, pero vaya teniendo en cuenta estos topes, vaya teniendo en cuenta este cálculo. Entonces, si se fijan, no es algo muy complejo, pero sí tengo que estar muy pendiente de estos topes en cada uno de estos ítems porque mi empleado tiene la posibilidad de tener todo si quiere, ¿sí? Él me puede traer certificado de intereses de vivienda, certificado de dependiente, certificado de medicina preparada, puede querer hacer aportes voluntarios, pero ya nos vamos a dar cuenta que a veces, aunque lo tenga todo, la base de retención no es que le llegue a cero, ¿sí? Porque pues ya la DIAN nos puso un tope, ¿sí? Entonces, esa parte de deducciones. Ahora que vienen unas rentas exentas, que básicamente se traduce en otra resta que yo le puedo hacer a ese subtotal, ¿sí? O sea, otro valor que yo puedo ir descontando para ir disminuyendo la base de retención. ¿Cuáles son esas rentas exentas? Los pagos a terceros de alimentación, que lo encontramos en el artículo 387-1, ¿sí? Ahí ya nos hablan de los conceptos de alimentación. También tiene un límite, 41 VT mensuales, y aplica para salarios de máximos 310 VT, ¿sí? Esto por el lado de los conceptos de alimentación. También tenemos unos aportes voluntarios a pensión y a cuentas de ahorro. Bueno, ahorita hablo de las AFC, pero estos aportes voluntarios a pensión, como les mencionaba ahorita cuando hablábamos del RAIS, son esos aportes voluntarios que yo puedo hacer a los fondos de pensión privado, aquí también sale Colpensiones, y pues yo puedo decidir hacer esos aportes voluntarios, ¿sí? Tiene un límite, 3.800 VT por año, ¿sí? Porque yo puedo querer hacer un aporte de 10 millones de pesos si quiero, pero yo tengo un límite anual.
¿sí? Entonces no me puedo exceder en el año de 3.800 VT, ya me lo están diciendo. Y aparte, no pueden superar el 30% del ingreso tributario del trabajador, ¿sí? Entonces tengo que estar pendiente de ese tope. Aparte, porque dentro del mismo ítem o dentro de la misma lógica, cuando yo hablo de aportes voluntarios, también encuentro otro ahorro que es el ahorro del fomento para la construcción, que lo conocemos como las AFCs. El empleado puede ir a un banco y puede decir, mira, quiero abrir una cuenta para un ahorro de construcción. Eso ya lo hace directamente con el banco que el empleado quiera, pues. Y pues va a donde la persona de nómina y le entrega el valor que mensualmente le va a descontar. Claro, yo le descuento en nómina 1.000.000 de pesos, pero resulta que en retención en la fuente yo no le puedo tener en cuenta ese 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque me están poniendo un límite para aporte voluntario y AFC. Entonces, si yo tengo un empleado que hace las dos cosas, aporte voluntario y aparte tiene AFC, yo tengo que tener en cuenta este tope porque me aplica para los dos. O sea, sumando los dos, el empleado yo máximo le puedo descontar el 30% para efectos de retención en la fuente hablando, para nómina no me impacta en nada, pero para retención en la fuente solo le puedo tener máximo el 30% del ingreso sin que eso supere, sin que esos descuentos me superen en el año 3.800 VT. ¿Listo? Estos topes también los encontramos regulados en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Como les digo, el Estatuto Tributario es la Biblia en retención. Y finalmente encontramos un ítem que se llama renta exenta del 25%. Esta renta exenta la tienen todos los trabajadores, ¿sí? Yo le puedo tener en cuenta ese 25% exento a todas las personas, no tiene condición. ¿Qué pasa? Que esta renta exenta se calcula al final, ¿sí? Cuando yo ya, mejor dicho, eso es como, véanlo como, no sé si sea la palabra correcta, pero como un regalo, ¿sí? Que ya te di muchos, ya me dijeron que se descontara ingresos no constitutivos de renta, ya me dieron permiso de descontarle deducciones, ya me dieron permiso de aportes voluntarios, todo el tema, listo. Un plus, la renta exenta. Pero ¿a qué se lo aplico? ¿Sí? ¿A qué le aplico ese 25%? A todo menos, ¿sí? A todo mi valor de ingresos tributarios menos todas estas deducciones y a ese segundo subtotal le aplico el 25%. No es a lo primero que yo calculé. Ahorita lo vamos a ver en un Excel para que nos quede súper claro. Pero esa renta exenta va a estar presente siempre en la depuración de retención en la fuente, sea procedimiento 1, sea procedimiento 2. Van a ver que vamos a tener que tenerla en cuenta. ¿Listo? Nos regula esta renta exenta el artículo 206 en el numeral 10, ¿sí? Y también tiene un límite mensual. O sea, no es el 25% que me haya calculado, o sea, ya tengo una primera condición que es al final, cuando ya haya restado mis deducciones, los ingresos no constitutivos y todo el tema, pero también me ponen otro límite y me dicen, y máximo 240 VT, ¿sí? Máximo le puedes contar eso. ¿Listo? En el numeral 2 del artículo 388 del Estatuto Tributario nos pusieron un límite del 40%, que aquí es donde se encuentra la similitud de la 1393 que les mencionaba ahorita con la retención en la fuente. Y es que todo muy chévere. Yo, como les menciono, puedo tener deducciones, rentas exentas, tras del hecho, pues tengo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero la DIAN también me dijo, también hay un límite. Si usted suma las deducciones, las rentas exentas y lo compara con un 40% que yo le estoy dando permiso, usted le puede descontar para la base de retención lo que menos le dé. ¿Sí? El valor inferior, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que hacer una comparación, ¿sí? El 40%, ¿cuánto me da? Y la suma de mis deducciones y rentas exentas, ¿cuánto me da? El valor más bajito es lo que yo descuento a ese primer subtotal.
Y ahí es cuando finalmente yo empiezo a hablar de bases de retención en la fuente y ahí entonces ya puedo coger el camino, ¿sí? Si soy procedimiento 1, entonces aplico la tabla. Si soy procedimiento 2, entonces aplico el porcentaje que yo previamente ya he calculado para el semestre. Pero todo esto, ¿con qué fin lo hicimos? Hallar una base de retención, hallar un punto en donde yo digo, bueno, ya con este valor le hice toda su depuración y aquí es donde yo ya le practico su retención en la fuente. Para procedimiento 1, encontramos digamos que la normativa en el artículo 385. Hoy vamos a hablar del artículo 386 del Estatuto Tributario, que es el que nos regula el procedimiento 2 de retención en la fuente. Si ustedes necesitan de pronto ir a consultar temas del procedimiento 1, lo van a encontrar en el artículo 385. Pero como dijimos, vamos a darle un poquito más de fuerza hoy al procedimiento 2. Entonces, en el Estatuto Tributario, en el artículo 386, nos dicen, los retenedores, que en este caso vamos a traducirlo, los empleadores, ¿sí? Que en este caso son los que van a retener ese valor, calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año, ¿sí? El porcentaje fijo de retención en la fuente. Este porcentaje vamos a aplicarlo a los ingresos de cada trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo. Entonces, estamos haciendo caso. Estamos en junio, tenemos que hacer el recálculo, practicar el recálculo, generarlo, pero va a empezar a practicar el descuento en los siguientes 6 meses. Estamos hablando de julio a diciembre, ¿sí? Y nos dicen otra vez, y en diciembre vuelva y prepare todo para aplicar ese porcentaje de enero a junio del otro año. Y en junio del otro año, la misma historia y la misma historia, ¿sí? Si yo soy procedimiento y tengo empleados con procedimiento 2, esto se repite semestralmente. ¿Sí? Entonces, a veces por eso escuchamos el recálculo semestral del porcentaje, ¿sí? Porque esto es de semestre, esto es de 6 meses, entonces vamos a estar practicándolo en esos periodos de tiempo. Importante, acá les recalco, nosotros como usuarios de nómina no podemos cambiar el procedimiento de retención en la fuente de nuestros empleados durante el año fiscal. O sea, no es que yo en junio o fui unos meses procedimiento 1 y en junio quise procedimiento 2. No, el procedimiento aplica para el año fiscal completo y sabemos que los años fiscales empiezan el 1 de enero y terminan los 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, si yo empecé con procedimiento 2, no es que yo ahorita diga, ya no quiero procedimiento 2, yo quiero procedimiento 1. No, las cosas, digamos, en la DIAN y con todo este tema normativo no es posible. Yo tengo que terminar mi año fiscal con el mismo procedimiento. ¿Qué sí puedo hacer? Que si tú desde antes empleado me dices, no, mira, yo estuve asesorándome con alguien tributario. Recordemos que en estos temas de retención en la fuente también vemos que ¿el empleado puede escoger su procedimiento? Sí, nos podemos sentar con el empleado y pues ver de pronto qué es lo que más, no sé tampoco si sea el término correcto, pero le beneficia, ¿sí? Dentro de toda su depuración y yo como usuario de nómina, pues que conozco, porque a veces nuestros empleados no entienden, pues si a veces nosotros nos enredamos, imagínense un empleado entendiendo todo este procedimiento. Entonces, a veces ellos me pueden pedir alguna ayuda y yo los puedo aconsejar. El tema es que durante el año no lo puedo hacer, pero yo me puedo sentar contigo al final de año y decir, mira, yo quiero seguir siendo procedimiento 2, tú me estás, como lo hablábamos inicialmente, me estás descontando 2%, quiero un 5%. Puede incrementarlo, no disminuirlo, valga la aclaración, pero se puede hacer, sí. O al final de año dices, no, mira, sobre todo con los temas comerciales, esas personas que nos devengan comisiones que a veces suben mucho sus ingresos, luego disminuyen, entonces podemos sentarnos a final de año y decir, no, mira, este año practícame el procedimiento 1, yo te traigo temas de dependientes, o sea, es todo un análisis, eso por eso es que a veces hay personas que se especializan en el tema tributario porque pues es todo un análisis. Nosotros desde Bitácora estamos preparados para cualquier
cualquiera de los dos procedimientos, pero ténganlo presente, ¿listo? No vayan a cometer, digamos, ese manejo de cambiar los procedimientos durante el año fiscal. Es para su tranquilidad. Bueno, pues retomando el procedimiento 2. El porcentaje ya nos quedó claro, entonces nos dicen practíquelo o genérelo, haga el cálculo en junio y en diciembre y aplíquelo en los 6 meses posteriores. Clarísimo. También nos dicen que ¿cómo vamos a hallar ese porcentaje? Entonces dice, vamos a mirar la tabla, ¿sí? En la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda. Aquí volvemos a la tabla, esa tablita de la que hablamos en el artículo 383. Esa tabla es de las que nos mencionan acá, por eso les decía, vamos a tener esto presente. Porque nos dice, tome los valores del año. ¿Y cuál va a ser el porcentaje? El que es el resultado de dividir respecto a la tabla de retención el valor por 13 meses. Yo tengo empleados y lo más sugerible, a veces cuando las empresas deciden cambiar a los empleados en procedimiento 2, es porque por lo general ya tienen un año laborado, ¿sí? Porque cuando hablamos de procedimiento 2 hablamos de un año, ¿sí? De un año y es lo más común, pero no nos prohíbe la norma hacer cálculos de procedimiento 2 con empleados que lleven menos de un año trabajando en la compañía. ¿Sí? Lo ideal es un año, pues para que su recálculo sea lo más acertado posible y lo más preciso posible. Pero también, si ustedes quieren hacer el cálculo y el análisis del procedimiento 2 con un empleado que lleva 6 meses, 7 meses, 8 meses, es viable. Cuando mi empleado lleva todo el año laborado conmigo, ¿sí? Vamos a ver de qué trata ese año. Todavía no me copien la idea de año del 1 al 31 porque en el recálculo tenemos una pestañita por ahí volando. Pero año, cuando yo tengo un año en una compañía laborado, en el recálculo tengo que dividir la base de retención anualizada en 13. ¿Sí? No, yo sé que el año tiene 12 meses, el recálculo nos pide dividirlo en 13. ¿Sí? Si tengo todo el año completo. Si no tengo todo el año completo, yo divido la base de retención en el número de meses que haya laborado ese trabajador para mí, para la compañía. ¿Listo? Primer punto a tener en cuenta. Entonces, por eso ahí nos dicen que dividimos la sumatoria en 13 y nos dicen no incluya cesantías ni intereses sobre cesantías. ¿Listo? Nos hacen esa aclaración. Abajo en otro parrafito nos dicen, cuando el trabajador lleve menos de 12 meses al servicio del patrono, el porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo, el cual corresponda de dividir por el número de meses de vinculación laboral. Entonces era lo que les estaba mencionando, por el tiempo que haya trabajado. No importa su fecha de ingreso, lo mencionamos al inicio, que entró el 10 de febrero, no importa, se toma un mes. ¿Sí? Yo cuento febrero completo, marzo, abril y así sucesivamente. Entonces, no es por los días, es por los meses de vinculación laboral. ¿Listo? Y también pues nos hacen la aclaración de no incluir las cesantías y los intereses en procedimiento 2. Bueno, aquí vamos a hacer un pare y vamos a hacer un resumen de todo eso que hemos hablado en un Excel súper rápido. Entonces, hagámoslo con un escenario básico. Entonces dijimos, tengo un salario de 10 millones de pesos, ¿sí? ¿Listo? ¿Esto qué puede contener? Puede contener salario, ¿sí? Y puede tener unas comisiones de otros 5 millones, ¿sí? Este es mi ejemplo, pero ustedes pueden tener salarios de 10 millones, sí. ¿Sí? Eso es lo que compone. Esto es mi ingreso grabado. ¿Listo? Me dieron permiso de la salud, de la pensión, de todo lo que hablábamos. Entonces, esto es la salud, ¿sí?
esto es la pensión, el 5. Acá sumo el 4 de la pensión y el 1 del Fondo de Solidaridad y Subsistencia directo, lo estoy haciendo directo, y vamos a suponer que esta persona no tiene RAIS, que fue otra cosa de la que hablamos, solamente tiene esto. De estos, ¿qué son? Mis ingresos, vamos a la orilla. Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. No sé si hayan visto esa sigla por ahí en algún lado, pero aquí ya nos estamos dando cuenta de lo que significa la abreviación. Estos son mis ingresos no constitutivos. Entonces, ¿qué me dijeron? Esto lo puede restar. Entonces, la primera bolsita, réstela. Listo. Le disminuyó. ¿Sí? Ya tengo mi primer subtotal de 9.100.000. Este es el subtotal del que les hablaba. ¿Sí? Primer subtotal. Resulta que esta señora tiene dependientes. Entonces me dijeron, los dependientes son 32 VTs, ¿no? Máximo 32 VTs. Máximo 32 VTs. Esto es el... Bueno, no supera. El tope de los dependientes, 32 por 38.004, está en 1.216.000. Me dicen, usted le puede descontar el 10% del ingreso máximo 32. El 10% de 2 millones se lo puedo tener en cuenta, ¿sí? Si tuviera 12 millones, no me dirás, 13 millones, 1.300.000. Grave. Ahí máximo le puedo tener en cuenta 1.216.000. Esto por dependientes. ¿Sí? Tiene complementario, medicina prepagada. ¿Sí? Ay, pucha, perdón, esto va al lado. 100.000 pesos de medicina prepagada. Ustedes saben que este valor sale de los certificados que me traen los empleados, o sea, eso ya es un tema también administrativo que ellos todos los años, por allá en marzo máximo, en marzo ellos me pueden traer esos certificados y empiezan vigencia un año posterior, o sea, me trajeron hasta marzo, entonces yo empiezo a abrir hasta el próximo marzo, ¿sí? Tienen plazo hasta marzo, plazo, pero si los traen antes tampoco hay una norma que me impida empezar a tenérselos en cuenta. Esto ya es un tema más de organización administrativa, un poco. Hagámoslo hasta ahí. ¿Listo? Yo sé que podemos tener AFCs, aportes voluntarios a pensión, que también podemos tener intereses de vivienda, podemos tener, ¿qué otra cosa fue la que hablamos? Y ya, esto por deducción. Y que teníamos un 25%, que era ese regalito de exenta, ¿cierto? Que dijimos, pero espere, no, usted no le aplica el 25% al primer subtotal. ¿Se acuerdan que dijimos, no, el 25%, pero cuando ya le haya descontado las deducciones? Entonces, ¿qué pasa acá? Que esta señora, yo ya le había calculado este subtotal, que es informativo, como les digo, entonces yo tengo que pararme en el subtotal y restarle las deducciones, hallar otro subtotal, digámoslo que por ahí inmiscuido hay un subtotal. Entonces se lo resto, tengo 8 millones. Sobre esto sí le puedo dar el regalito del 25% de la renta exenta. ¿Listo? Aquí tendría mi renta exenta calculada. Listo. Este también es importante. Listo. Entonces, hablábamos después también que el numeral 2 del artículo 388 del estatuto nos puso un tope del 40%, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál es ese 40% que yo le aplico al subtotal? Otra vez ese subtotal de lo primero que hablamos. Entonces, este es mi tope del 40%. ¿Y qué me dicen? Que para hallar la base de retención, todo esto es para hallar un valor, básicamente. Que para hallar mi base de retención, yo tengo que comparar lo que menos me dé, el valor más bajito, básicamente. Que eso es lo que voy a poder restarle a este subtotal. Entonces, ya tengo calculado el 40%, me dio 3.640.000. ¿Qué tengo que comparar? Que la suma de mis deducciones y las rentas exentas, es decir, estos 8 millones no van, esto lo hice,
que la suma de los dependientes, que es una deducción, que la suma de mi medicina prepagada, que la suma de aportes voluntarios y AFP si es que tuvo, que la suma de los intereses de vivienda, y la suma exenta del 25%, yo ahí las comparo con el tope del 40% y que lo que menos me dé es lo que aplico para ya me hacer retención. En este caso, lo que menos me dio fue los 3.100.000, o sea, la suma de mis deducciones y rentas exentas. Entonces, la base de retención, ¿de dónde saldría? De ese primer, otra vez, este primer subtotal es la Biblia, y le resto lo que me dio, que fue lo que me dijeron que hiciera. Entonces, mi base de retención quedó en 6 millones de pesos para esta empleada y para este escenario, ¿sí? Aquí es donde yo ya empiezo a irme por mi camino. Si es procedimiento 1, ¿yo qué debo hacer? Ubicarlo en la tabla de retención en la fuente del artículo 383, en donde me dan unos ranguitos de 0 a 95 de test, tan. ¿Sí? Lo vamos a hacer rápido. Entonces, en el procedimiento 1 que hace el usuario de nómina, entonces divide esto en 38.004 para expresarlo en VTs. Aquí estamos hablando de plata, aquí estamos hablando de VTs, entonces tengo que cambiarlo VTs de dinero, suena más bonito. Y aquí me dio 157 VTs, expresé esos 6 millones en VTs, en la unidad de valor tributario. Entonces me dice, 100. Entonces yo me voy y me ubico en la tabla del estatuto tributario, en el artículo 383. Que por aquí inclusive la tengo para que se guíen, para los que no. A veces es importante tener estas normitas y esa tablita por ahí a la mano. 383, acá. Esta es la tabla de la cual hemos estado hablando tanto. Entonces aquí nos dice, bueno, ubíquese en la tabla. Ya supimos que nos dio 157. ¿En qué rango estoy? Aquí, en el tercero, ¿cierto? De 150 VTs a 360 VTs. Entonces yo me devuelvo y digo, ok, tengo esto, ahí ya me dan los parámetros. Entonces me dice, lo vamos a hacer uno por uno. Ahí me dice, esto réstele 150 VTs, ¿sí? A esto multiplíquele el 28% y a esto súmele 10, ¿sí? Y aquí, ¿listo? Aquí hallaré el valor en VT, entonces me devuelvo por 38.004 porque yo necesito descontarle dinero, ¿sí? Aquí es todo lo trabajé en VT. Entonces, para procedimiento 1, ¿cuál sería el valor de retención en la fuente? 463.000 pesos, bueno, redondeado, 64.000 pesos. Los valores de retención en la fuente se redondean al 1.000 superior más cercano si el valor es superior a 10.000 pesos. Entonces aquí sería 464.000 pesos de retención en la fuente por procedimiento 1, ¿sí? No, soy procedimiento 2. Para eso vamos a hacer el ejercicio y para eso nos vamos a tomar el trabajo ahorita en junio, los usuarios de nómina, de calcularle un porcentaje. Esta depuración es igual en procedimiento 1 y en procedimiento 2, es la misma. La base de retención se halla de la misma forma. Lo que pasa es que cuando soy procedimiento 2, yo ya tengo listo un porcentaje que lo listo en este mes, en junio, ¿sí? Y empiezo a aplicarlo, ya lo hemos hablado, de julio a diciembre. Entonces yo, digamos que en mi recálculo para esta persona, yo ya le tenía listo el porcentaje de 1.2. Entonces en procedimiento 2, pues es más sencillo en los periodos de nómina porque yo ya previamente calculado ese porcentaje de retención en la fuente. Entonces yo aquí simplemente a esta base de retención le aplico el porcentaje que le haya calculado para el semestre. ¿Listo? Ahora, haciendo un resumen muy amplio y está súper por encima, pero pues debido a lo que nos solicitaron en la última sesión, es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
Vamos a llevar esto al procedimiento 2 de retención en la fuente. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente? Ya vimos una, y es que yo tengo que hablar de pagos anualizados, ¿sí? Y que voy a hablar de unos meses, ¿cierto? Vamos a hacerlo con bitácora. Entonces, en bitácora, yo voy a tener habilitado una opción aquí en el panel principal que se llama cálculo de porcentaje de retención en la fuente. ¿Cuándo lo voy a tener habilitado? Cuando mis nóminas, todas las nóminas activas, cabe aclarar, estén en los periodos de junio o estén en los periodos de diciembre, ¿sí? Ahí es cuando el sistema me va a habilitar este botoncito, ¿sí? Ahí en el mes de junio, ¿qué voy a poder hacer? Generar el recálculo, solo generar, ¿sí? O sea, solo voy a listar todo mi cálculo, mi Excel, voy a poder hacer revisiones, voy a poder hacer todo lo que necesite. ¿Cuándo lo voy a aprobar? En julio, ¿sí? Porque ya hablamos que el porcentaje empieza a aplicar en el semestre siguiente. Lo voy a hacer por nómina. La cantidad de nóminas que yo tenga, esa cantidad de nóminas, yo tengo la posibilidad dentro de Bitácora de hacerle el recálculo, ¿sí? Yo preparé una nómina aquí en mi entorno que se llama Retefuente. Ustedes pueden tener 5, o 10 nóminas. Ustedes también pueden tener una organización administrativa en donde no se justifique hacer un recálculo para una nómina de pronto operativa. ¿Por qué? Porque, María Fernanda, mira, todos los empleados de esa nómina devengan un mínimo, ¿sí? No tengo empleados que tengan inclusive que yo les practique retención en la fuente por nómina, entonces probablemente no voy a generar el recálculo. Está bien, el recálculo no es un proceso obligatorio dentro de Bitácora, ¿sí? ¿Quiénes deciden a qué nómina se les va a practicar el recálculo? Ustedes como usuarios, ¿sí? Ustedes escogen la nómina para la cual se va a generar el recálculo, teniendo en cuenta que lo pueden hacer solamente desde los meses de junio y diciembre, y pues ahí hacen todas sus revisiones. Generar no significa aprobar, ¿sí? También nos vamos a dar cuenta que Bitácora les va a sacar una sábana de conceptos, les va a sugerir un porcentaje, pero eso no los obliga a que ese sea el porcentaje que le deban practicar al empleado, porque como ya lo vimos, el empleado me puede cambiar la regla y me puede decir, yo no quiero 1,2, quiero 2. Y ustedes también lo van a poder modificar. Entonces, este es el primer paso, generar. ¿Listo? Vamos a generar el recálculo y aquí vamos a tener las secciones de aprobación. Como les dije, no se habilita el botón porque mi nómina, para este caso, la dejé en junio. Yo puedo generar en junio, pero solo voy a poder aprobar en julio, ¿sí? Para el caso del recálculo de ahorita. En diciembre pasaría que puedo generar en diciembre, pero puedo aprobar el porcentaje hasta enero. ¿Listo? Para que se practique el nómina. Entonces, una vez generado el recálculo, yo quiero, pues, por lo general, revisar, ¿sí? Yo quiero revisar. En la sección de reportes, vamos a encontrar la sección de retención en la fuente y vamos a encontrar un informe que se llama recálculo semestral del porcentaje de retención. Vamos a descargarlo. Listo. Y aquí el sistema me va a sacar la sábana de los conceptos. ¿Listo? Yo en mi empresa tengo varias nóminas, ¿sí? Aquí yo ya había previamente generado un recálculo para una nómina que yo tengo quincenal y pues para esta que se llama Retefuente. Yo voy a un empleado de esta nómina, vamos a trabajar con ella, que para ella, por ejemplo, me generó un porcentaje, un nuevo porcentaje de 17,11. Vamos a revisarla a ella y con ella vamos a estar trabajando. Acá igual ustedes pueden manipular el Excel como lo necesiten. Ustedes saben que Bitácora, los reportes son en Excel precisamente por eso, para que podamos a partir de estos datos generar las fórmulas que necesitemos para validar, consolidar y todo el tema. Este es el informe que tenemos para retención, para el recálculo. ¿Cuál es la idea también? Que si ustedes necesitan corroborar que los valores que están llegando al recálculo son los que quedaron depurados en la nómina de esos últimos 12 meses, podemos tener apoyo de reportes adicionales, como el de pagos y descuentos, ¿sí?
Ustedes también pueden descargar esas sábanas de Excel y hacer todo el análisis que necesiten con las hojas de cálculo, con todos estos archivos de Excel que Bitácora pues tiene disponibles para ustedes. Aquí pues digamos que el primordial es el de recálculo. Entonces, ¿qué pasa con el recálculo? Que básicamente vamos a hallar valores anualizados. Entonces, igual que veíamos en la depuración de nómina, en ese ejemplo rápido que hice en Excel, aquí voy a tomar el total de vengado de todos los ingresos que haya yo tenido como trabajador en el último año. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tocar uno de los puntos también súper importantes para tenerlos en el recálculo. Cuando a mí me hablan del último año, yo me paro en junio a hacer el recálculo, pero me dicen en los últimos 12 meses. Es decir, que si yo estoy parada en junio haciendo el recálculo, yo debo tomar de mayo a junio del año pasado, ¿sí? Ese es mi último año para efectos del recálculo. Junio, para este caso de este año. Mayo 2022 a junio del 2021. Esos son los 12 meses que yo voy a revisar. ¿Sí? Entonces, por eso es que les decía ahorita, que si el empleado ingresó el 1 de junio pasado, no importa, yo le tengo en cuenta 11 meses, ¿cierto? Que si el empleado pues ya ingresó desde el 2018, pues claro, ya tiene casi que el año completo, tiene el año completo para mí en el recálculo, entonces yo le tomo únicamente de junio a mayo este año. En diciembre pasa exactamente lo mismo. Yo estoy parada en diciembre, me dicen tome los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que tomo del noviembre del 2022 a diciembre del 2021. Hay un mes todavía del año pasado que tenemos que tomar. Entonces siempre estamos parados 12 meses atrás, pero como nos dieron la pauta de que yo lo hacía en junio y en diciembre, entonces tenemos 12 meses atrás y deben tener presente eso. Entonces todos esos valores que yo vaya a traer al recálculo comprenden ese periodo, ¿sí? Para este caso, yo estoy trayendo valores de mayo del 2022 a junio del 2021. Esta empleada empezó a trabajar conmigo desde el 1 de noviembre del año pasado, ¿sí? Entonces yo le voy a tomar esos valores que ya vengo de noviembre a mayo de este año, ¿sí? Que es lo que tengo. Entonces, en el total de los ingresos que sumo, salarios igual, comisiones, bonificaciones, horas extras, todo lo que sea salarial y no salarial, o sea, todos los ingresos grabados que yo tenga ese colaborador, ¿sí? ¿Qué debo tomar también? Al igual que la depuración del procedimiento 1, tengo que traer sus ingresos no constitutivos de salario que ya vimos cuáles eran, pero ya no voy a traer el del mes. Claramente en el recálculo me están pidiendo algo de 12 meses o proporcional. Entonces voy a ir a tomar en esas depuraciones lo que yo le haya descontado de salud y lo voy a traer al recálculo, ¿sí? Entonces, todos esos periodos, y solamente lo que le desconté a él, entonces todos esos valores de esos 4% de salud que hayan quedado entre junio del 2021 y mayo del 2022, voy a traerlos al recálculo con este valor, ¿sí? Lo mismo voy a tener que hacer con pensión y fondo de solidaridad y subsistencia, ¿sí? Ingresos no constitutivos, si tú aportes al RAIS igual, y vamos a tener que hallar un sub. Si se fijan, igual que en procedimiento 1, igual aquí solamente con valores mucho más amplios porque son valores anualizados. Entonces aquí, hacerlo por aquí abajo, estos 116 billones, ¿de dónde salen? De los 125 millones menos, como lo hicimos ahorita, las rentas exentas, o sea, menos la salud, menos la pensión, ¿sí? 116 millones 175. Voy a ocultar esto. Listo. ¿Listo? ¿Me dio? Perfecto. Aquí está. Listo. ¿Qué pasa con los dependientes en el recálculo? Ya lo vimos en la depuración del procedimiento 1, ¿cierto? Ya vimos que a mí me daban un tope mensual, a mí ya me daban, yo tenía la posibilidad de descontarle el 10% del ingreso y todo el tema. Los
una de las diferencias que es muy chiquita, pero debemos estar presente, debemos tener presentes en el recálculo, es que los dependientes no vamos a devolvernos 12 meses atrás, porque resulta que mis dependientes eran diferentes el año pasado y son diferentes hoy. ¿Qué pasa? Que ya en un decreto, que es el 1625, nos aclararon que los dependientes, la medicina prepagada, los planes complementarios y los intereses de vivienda, para efectos del recálculo, aplican con lo que el trabajador en este momento esté descontando de su depuración. Es decir, que si yo hoy, 22 de junio, que me están haciendo mi recálculo, tengo marcado en mi ficha dependientes, ¿sí? ¿Qué va a hacer el recálculo en bitácora? Que el recálculo va a hacer lo que hace en nómina, pero con los valores anualizados. Es decir, va a tomar el ingreso, ¿sí? Y va a calcular un 10%, ¿sí? Claramente, esto no puede superar un tope anual, que nos dijeron que eran 32 VTs anuales, 38.004 por... Es decir, que al año, ¿sí? Al año yo no voy a poder, o para efectos del recálculo, yo no voy a poder superar 14.593.000, que por la VT que yo tengo este año y por tener los valores anualizados, yo ya estoy hablando de un tope de 14.000. ¿Sí? Para el caso de él no aplica todavía tope, entonces me dejo llevar el 10%. Es la misma lógica de nómina, solo que llevado al recálculo. ¿Listo? Entonces, en este caso, eso es lo que pasa. Entonces, también existe mucho esa duda. Ay, María Fernanda, pero ¿por qué no traemos los valores que quedaron de... No, lo que pasa es que tú no tuviste dependientes en el 2021 igual que el 2022 porque nos aplicaban VTs diferentes. De otra forma, muchas consultas que se le hicieron a la DIAN, los trabajadores salían perjudicados y se volvía también súper complejo hacer ese cálculo porque siempre estaba, pero ¿cómo así? ¿Cómo qué valor tomo? Entonces ya nos aclararon en ese decreto que tomamos lo que hoy el empleado esté teniendo en cuenta. Es decir, que si hoy tiene concepto de dependientes, yo tomo en cuenta el concepto de dependientes. Aquí voy a mostrarles bitácora. Bitácora, en donde marco yo dependientes ahí como por el Recordex. Los dependientes van marcados en la ficha del colaborador, aquí en retención en la fuente, ¿sí? Y aquí yo le marco si tiene o no dependientes. Ella tiene dependientes, entonces por eso me está llevando valor de dependientes. Si se fijan, no tiene un descuento voluntario, no tiene medicina prepagada, pero aquí ustedes podrían hacer esas configuraciones de las que hemos estado hablando. Aquí es donde yo incluyo esos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el recálculo? Va a venir aquí en el momento en el que yo lo esté generando y va a hacer todo el análisis en el recálculo para saber qué valor debe llevar en estos conceptos. ¿Listo? Aportes voluntarios y AFP se trae lo que sí, digamos, a contrario de lo que hablamos ahorita, que es lo que yo tenga actualmente. Aportes voluntarios es un valor o que yo como trabajador hago pues a esos fondos de pensión, valga la redundancia, esos bancos como momento para la construcción, ¿cierto? Entonces, esos valores sí los traigo de las depuraciones que hayan quedado en ese lapso de 12 meses. Entonces, que si María Fernanda en diciembre dijo, quiero hacer un aporte voluntario de 500.000 pesos, pues yo para el recálculo, como está en el rango, no hizo nada más en otro mes, ¿sí? Si es que me ha hecho muchos aportes voluntarios dentro de ese periodo, yo traigo la suma de todo lo que ella me haya aportado a esos fondos de pensión y la suma de esos descuentos de los ahorros del fomento para la construcción y lo traigo al recálculo. Claro está, volvemos a los topes. María Fernanda no puede traer al recálculo un valor superior a 3.800 VT, ¿sí? Entonces no puede ser, ¿sí? O nosotros estamos validando, Bitácora está validando que el valor que yo le voy a tener en cuenta por renta exenta de aporte voluntario
a pensión y AFC no superen en el año, ¿sí? No superen el recálculo 144 millones, ¿sí? Eso no va a pasar porque ya me dijeron y nosotros, digamos que dentro del desarrollo ya tenemos contemplado ese tope. Entonces, máximo en el recálculo vamos a poder llevar esos 144 millones, claro está, pues para este año. Todos los años nos va cambiando el tope, pero nosotros ya lo tenemos claro, ¿sí? Que máximo son 3.800 VT anuales, ¿sí? Entonces no podemos superar ese tope. En las rentas exentas pasa algo, que las rentas exentas, como lo vimos en la depuración mensual, yo me pego a lo que en este momento haya tenido el empleado como deducción, a lo que en ese momento haya tenido como devengo. En el recálculo yo calculo la renta exenta, como lo vimos, yo le llamo el regalito, pero digamos que es un beneficio, ¿sí? Y aquí en el recálculo lo vuelvo a tener en cuenta, pero ya con unos valores mucho más grandes. Entonces decíamos que las rentas exentas, ¿de dónde salían? Que yo le podía aplicar el 25% a todo, al subtotal, perdón, a la resta, a la operación matemática de tomar el subtotal menos las rentas, las deducciones y rentas exentas por ABP y AFC, y ahí sí podía aplicar el 25%. Eso traducido ahora al recálculo, que ya lo vimos en la depuración mensal, pero lo vamos a ver en el recálculo, ¿qué quiere decir? Que yo tomo este subtotal de 116 millones menos los dependientes que tengo por acá de 12 millones 500 menos nada más, porque no tengo nada más, pero digamos que tuviera medicina pagada, intereses de vivienda y AFC y ABP, y a esto le saco el 25%, ¿sí? Entonces, ese es mi 25% del recálculo, ¿sí? Igual que lo hicimos en la depuración mensual, igual lo hacemos en el cálculo, solamente que con valores más grandes. Listo. Ahora, aquí volvemos en el recálculo a preguntarnos, bueno, ¿y qué? O sea, ya tengo todo, tengo, igual que lo vimos en la depuración mensual, igual en el recálculo tenemos que hallar una base de retención, igual, tal cual como lo vimos ahorita. Como sabemos que la renta exenta son 26 millones para este caso y 12 millones 500 de dependientes, porque no tiene más, ¿cierto? Este es mi valor de rentas exentas, que aquí en este informe ustedes lo encuentran en deducciones y rentas exentas, un totalizado, ¿sí? Aquí hay 38 millones. ¿Que de dónde salió eso? De sumar dependientes, si hubiese tenido medicina prepagada y todo el tema, más el 25%, 38 millones. Me dicen ahora el 40%, como lo hice en la depuración mensual. Compárelo con el 25%, el 40%, perdón, del subtotal, es decir, el 40% de estos 116 millones, ¿sí? Que me dan los 46 millones 710. Lo estoy haciendo aquí abajito para que veamos, digamos, vayamos rectificando en los valores que me saca este informe de bitácora. Entonces me dice, listo, bitácora, aquí también lo calculó, 40%. Entre este y este, ¿cuál es menor? Las deducciones y las rentas exentas. Entonces, aquí en el recálculo nos toca hacer exactamente lo mismo. Resulta que nos dan permiso de descontarnos lo más bajito, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, tenemos el subtotal, otra vez estos 116 millones, y lo que menos me dio fueron estos 38.568. Es decir, que mi base de retención para el recálculo son 78.206. ¿Sí? Aquí volví a hallar una base de retención. Con esta base, este es mi punto de partida para empezar a calcular mi porcentaje de retención. Entonces, si ven que procedimiento 1, procedimiento 2 es lo mismo, en muchas partes es lo mismo, pero pues tiene ciertas cositas que debemos tener en cuenta de topes, de validaciones, dependiendo del contexto en donde estemos. Entonces, el procedimiento 2 ya lo vimos que son valores mucho más grandes. Ahora, aquí un paréntesis, para bitácora, en el informe, ustedes ven muchas columnas que ya vimos cada una que nos trae aquí en la parte final.
Bitácora nos discrimina las bases que estamos tomando para hallar esta base de retención. Entonces nos calculó la suma de la deducción y la renta exenta, nos calculó el 40% y al final me dice qué valor aplicó finalmente Bitácora. Bitácora aplicó finalmente este, que fue el menor, ¿sí? A veces puede ser igual a este, depende de los casos. Básicamente esta última columna, no se vayan a confundir. Valor aplicado, el valor que se aplica finalmente a la base de retención. Entonces aquí sí empezamos a hablar del procedimiento 2, ¿sí? Entonces nos dijeron, divida el valor base de retención que usted haya hallado en 13 meses, en 13, el trabajador laboró todo el año, pero como yo les conté, María Ramírez no había laborado todo el año, ¿cierto? María Ramírez laboró conmigo desde el 1 de noviembre del 2021. Entonces vamos a contar noviembre, diciembre y mayo. 7 meses laborados tiene conmigo, en mi empresa. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir este valor en 7. ¿Por qué? Porque laboró conmigo 7, ya vuelvo y les reitero, 13 cuando laboró todo el año, ¿sí? No 12, 13. O proporcional a los meses que haya trabajado, en este caso 7. ¿Listo? Entonces, cuando ya hayamos el valor mensual, ¿sí? Del procedimiento 2, que esto básicamente fue lo que hicimos, cogí el total y lo dividí en el número de meses que ella trabajó, vamos a expresar, así como lo hacemos en el procedimiento 1, esto es plata, esto es dinero, vamos a tener que expresarlo en VT, porque ya vimos que esa VT es la que me mueve todo en retención. Entonces vamos a tomar este valor y vamos a dividirlo en el valor de la VT de este año. Esto es súper importante también. ¿Qué pasa? Que la VT sobre todo pasa a final de año. A mitad de año no nos pasa mucho, no entramos en esa confusión, pero a mitad de año nos pasa bastante. ¿Y qué pasa? Que a final de año estamos en pleno periodo del tema de que nos van a cambiar el valor de la VT, ¿sí? Entonces, ¿qué valor cojo? ¿El del 2023 o el del 2022? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la VT que se necesita tomar? Pues resulta que si nos vamos al estatuto tributario, ahí nos dice, el valor de la VT que se toma es el valor de la VT del año en el que esté practicando el recálculo, es decir, el 2022, ¿sí? ¿Qué nos pasa a veces? Que nosotros obviamos esta primera norma que nos dijo también que el recálculo se hace en junio y en diciembre, ¿sí? Y resulta que en diciembre no lo hacemos. Resulta que esperamos a enero y hacemos tanto la generación como la aprobación. O sea, todo lo hacemos en el mismo mes. Claro, en enero yo ya tengo una VT completamente diferente y entramos en esta pregunta, ¿cuál cojo? Claro, yo lo estoy practicando en el 2023, pero pasó por alto que no era en enero, era en diciembre. Entonces, si nosotros a veces, y yo lo sé porque como usuarios de nómina en diciembre estamos corriendo con todo, no solo con recálculo, estamos en prestaciones, cierre de año, consolidados y todo lo que nos atañe en esta profesión, estamos corriendo, pero la sugerencia es generen el recálculo en junio y en diciembre. Déjenlo revisado, sáquenle un tiempito para que ustedes en enero aprueben y no entren en esa disyuntiva de entonces de qué VT tomo, porque pues digamos que en esos casos no hay norma que nos haya dicho qué hacer, no hay una norma. Y siempre en las consultas que hacemos en la DIAN nos responden lo mismo. El recálculo se hace en junio y en diciembre y se toma el valor de la VT del año en donde se esté practicando. Entonces uno entra en esa discusión como software porque dice, pues porque no lo generó en diciembre, si eso es lo que me dice la norma, y en diciembre yo estaba aplicando el OET del año 2022. Sí, básicamente es eso. Entonces, mira, ¿cómo es? Entonces,
Aquí expresamos este valor en VT, ¿cierto? Y aquí nos debe a la tabla que veíamos en el artículo 383, esa tablita ya miramos las preguntas. En esa tablita que hablábamos del estatuto tributario del 383, entonces vamos a ubicarlo en el rango de la tabla, y en el rango de la tabla estaría entre el rango de, otra vez, de 150 y 360 VT. Entonces, aquí restamos 150 VT, lo vamos a hacer pasito a pasito. Aplicamos lo que nos dice la tabla por el 28%, esto más 10, ¿sí? Y esto está expresado en VT, ¿sí? ¿Qué hacemos al final? Esto yo necesito convertirlo en un porcentaje, esto así no nos sirve, ¿sí? Yo necesito convertirlo en un porcentaje. Aquí hay dos formas de hacerlo que lo he visto en varios lados. Por las dos formas se llega al mismo fin, formas matemáticas básicamente, pero se llega a lo mismo. Y es que hay usuarios que dicen, listo, aquí en este caso yo divido el valor final entre el valor, perdón, entre el valor inicial, VT, o sea, lo que hice fue tomar el valor final expresado en VT, dividirlo en el valor inicial, ¿sí? Y me arrojó esto, que todavía esto no es porcentaje, aquí lo multiplico por 100 para expresarlo en un porcentaje de 17,11, que esto es lo que me está arrojando Bitácora, ¿sí? Bitácora aquí me está diciendo, ¿dónde estás? Que esta persona tiene un nuevo porcentaje de 17,11, o sea, está correcto, ¿sí? Este camino es válido. He visto también otras personas que cuando llegan acá dicen, esto lo voy a expresar en dinero, es decir, lo voy a multiplicar por 38.004, que es lo que me representa a mí la VT, y este valor lo divido en el valor inicial, el valor, lo divido en el valor inicial, lo divido, esperen, ¿cómo era que hacía? No. Lo dividen en el valor de la VT, 38.004, ¿sí? Y lo dividen en el valor inicial, que es esto. 38.004 dividido en el valor inicial. ¿Listo? Llegan exactamente al mismo punto. Bueno, acá esto expresémoslo en porcentaje. Exactamente al mismo punto, ¿sí? Las formas, digamos que de calcularlo ya en ese punto, cuando estamos en el valor de la VT, pueden ser diferentes, pero lo mismo, ¿sí? Debemos llegar al mismo punto, sea cual sea el camino que se escoja. Para revisión, digamos que Bitácora ya lo calcula y nuestra forma de calcularlo pues es muy depuradita. Esto es a nivel de base de datos, pero ustedes cuando estén revisando el Excel, el porcentaje debe ser el mismo, ¿sí? El mismo que nos está arrojando Bitácora. Entonces, finalmente, aquí yo veo que para este siguiente semestre, que va a ser julio y diciembre, ya Bitácora me calculó un porcentaje de 17,11, ¿sí? Entonces, que siempre que yo llegue a esa base de retención, estos meses siguientes, hasta diciembre, voy a poder aplicar el 17,11 que va a ser el porcentaje para María Ramírez. ¿Listo? Esta generación, como les digo, la puede hacer desde junio, la puede hacer inclusive en julio, pero la sugerencia es pegarnos la generación en junio y en diciembre y dejar la aprobación para julio y para enero. ¿Listo? Una vez yo revise, ustedes, como les digo, pueden, digamos que existen tantas formas que se nos iría un poco más, varios reportes en la sección de reportes que les pueden servir para corroborar y hacer todos los cruces de información que ustedes
crean pertinentes, que si quieren asegurarse que Bitácora está trayendo correctamente los totales de vengados, que está trayendo correctamente sus valores de aportes voluntarios, que yo me quiero devolver y que sí me esté cogiendo de junio a mayo. Todas esas validaciones son válidas, son bienvenidas. Ustedes lo pueden hacer apoyándose en todos estos reportes de pagos que tenemos de conceptos de cada concepto liquidado en los meses y pues que ahí ustedes pueden totalizar y hacer los cruces que ustedes requieran en Excel, que Excel también, el dicho dice, aguanta todo. ¿Listo? Luego de haber revisado, yo voy a cerrar mi nómina porque no me va a dejar aprobar el porcentaje porque ya lo vimos. No, la aprobación sí, digamos que tenemos el control de solo poder hacerlo en julio y en enero, porque a veces nos pasaban cosas de que aprobaba el porcentaje, pero pues claro, desde que tú lo apruebes ya se va a nómina, entonces, no, ese porcentaje no era desde junio, era desde julio, entonces Bitácora controla eso. Por eso es que la aprobación se hace en julio o en enero. Listo. Listo. Ya lo cerré. Entonces, vamos a devolvernos a mi opción de cálculo del porcentaje. Vamos a escoger la nómina. Y aquí ya me habilitan los botones. Tenemos dos secciones de aprobación, ¿sí? La primera es aprobar o mantener el porcentaje de la retención para los que vienen siendo procedimiento 2. Aquí tenemos una pequeña descripción de lo que hace este botón, ¿sí? Dice, este proceso solo permite aprobar todos los cambios de porcentaje de recálculo bajo método de retención 2. Si desean los empleados bajo método de retención 1, asegúrese de aprobarlo de manera individual a continuación. Por eso tenemos dos secciones. ¿Cuál es la diferencia? Que, como les comentaba, no debería yo cambiar de procedimiento en mi año fiscal, ¿sí? Entonces, si yo soy procedimiento 2, pues lo más probable es que yo siga con procedimiento 2. Entonces, yo digo, aquí, apruébeme todos los que eran procedimiento 2 con el nuevo porcentaje, si es que yo quiero hacer eso. En la segunda parte, ¿sí? Yo tengo más discriminado uno por uno mis empleados de la nómina. Aquí me sale cada uno de los empleados y me dice cuál era la metodología anterior y cuál es la metodología nueva, cuál era el porcentaje anterior, cuál es el porcentaje nuevo, ¿sí? En el caso de María Ramírez, fíjense que ella era procedimiento 1, la estoy cambiando a procedimiento 2. Imaginémonos que estamos iniciando año, ¿sí? Hagamos caso omiso a que estoy en junio. Entonces yo digo, sí, listo, voy a cambiarle el porcentaje de retención. Estos casos, digamos que cuando vienen de un método diferente y todo el tema, sugerible que los veamos en este cambio de porcentaje. Por el detalle que se necesita en este caso, ¿sí me entienden? Por todo lo que hemos hablado de todos mis empleados tienen devengos diferentes, tienen escenarios diferentes, puede que el empleado quiera un porcentaje diferente, o sea, son escenarios difíciles de controlar porque en la vida real pueden estar pasando muchas cosas. Entonces, Bitácora tiene como esas dos opciones sí discriminadas para que ustedes puedan escoger la que más se acomode a su vida real, por así decirlo. Si yo desde acá digo, no, sí, efectivamente, yo ya estoy segura, yo ya hablé con María Ramírez, ella me dijo que estaba conforme con el método 2, porcentaje 17,11, perfecto. Yo desde aquí le doy clic en aprobar. Acá necesito confirmarlo y ya queda hecho el cambio. Si yo voy a buscar a María Ramírez, inclusive pues aquí desde el detalle de retención, esta es una nómina mensual que yo tengo, María Ramírez. Esperen. Primero les voy a mostrar la ficha. Aquí en retención en la fuente, me cambia automáticamente la casilla. ¿Sigue estando abierta? Sí. ¿Qué pasa? Lo mismo. No quiero el 17, quiero el 18, ¿sí?
Entonces yo como usuario de nómina vengo a la ficha después de haberle pedido su autorización y cambio el porcentaje. Acuérdense que puede incrementar, no puede disminuir, ¿sí? Eso pasa. Sí, yo tengo desde la parte de usuario, desde la ficha aquí en retención, digamos que los poderes de poder configurar todo esto. Esto es lo que me da la pauta para la liquidación de retención en la fuente y para que mi depuración quede correcta y para que todos mis cálculos queden hechos de forma correcta. ¿Listo? Y ya a partir de julio, pues ella empieza a practicar un porcentaje de 17,11 con un procedimiento, ya venía siendo uno, con un procedimiento método 2. Y esto voy a tener que volverlo a hacer en diciembre para cambiarla en enero. ¿Listo? ¿Qué puede pasar también? Que es un escenario que nos pasa mucho en nómina y que también necesita de un especial cuidado, por eso también existen esas dos opciones individuales. ¿Qué pasa? Que yo soy procedimiento 2 hice mi recálculo, sobre todo pasa con esas personas que tienen esas variaciones de salarios y comerciales y todo el tema. Yo venía haciendo procedimiento 2 y resulta que cuando me calcularon me dio porcentaje 0. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es un error? No es un error. No es un error que yo sea procedimiento 2 porcentaje 0. Por muchos años también nos decían, ¿cómo usted va a hacer procedimiento 2 porcentaje 0? Pues retención, ¿qué le da? 0. Eso es un error. No es un error. No es un error. Yo puedo ser método 2 porcentaje 0. ¿Qué pasa? Que yo como empleado tengo que estar consciente, ¿sí? Tengo que estar consciente que yo por ese método que tengo y por todo ese cálculo que me hicieron me dio un 0 porcentaje, porque puede pasar, pero yo tengo que estar consciente de eso y ahí es cuando mi empleado dice, uy, no, por lo menos el 0,5 o el 1, ¿sí? Que por eso también hay una norma que me lo permite hacer, está bien. Nosotros también como usuarios de nómina podemos guiar ese tipo de decisiones, vea, y por eso también tenemos que tener especial cuidado con eso, porque Bitácora también hace sus cálculos. También nos muestra aquí que yo tenía, por ejemplo, le pasó a Ricardo, que él venía con métodos porcentaje 0,5 y ya ahorita que le puse recálculo y que hice todos mis cálculos, siguen métodos, pero está en 0, porcentaje 0. Entonces ahí es cuando el usuario de nómina dice, Dios mío, no le practicó retención el sistema, es un error del sistema. No. Tenemos que tener cuidado porque esto puede pasar y si tú lo apruebas, de hecho inclusive lo voy a aprobar. Entonces cuando yo vaya a ver la liquidación de nómina, este señor va a estar en 0. ¿Sí? Ahí es donde yo me tengo que sentar con el empleado y si definitivamente él me dice, no, yo me quedo así, yo en mi declaración de renta me las arreglo, está bien, igual ustedes tienen soporte, ya tienen un sistema como Bitácora que les permite, digamos, documentar también esos recálculos y ya no les toca, digamos, que de una u otra forma hacerlo manual, no es la idea, para que ustedes puedan hacer estas revisiones de una forma mucho más masiva. Entonces, fíjense, miren, ¿sí? Tiene un salario de 7 millones, que uno diría con 7 ya tiene retención, pero no le practica retención. ¿Por qué? Porque es métodos, porcentaje C. ¿Listo? Entonces, aquí yo le puedo poner el 1, le puedo poner el 1 y vamos a ver la liquidación. Entonces, aquí ya me calculo, ¿sí? Todo depende del porcentaje que yo tenga configurado. Listo. Eso, digamos que en temas de procedimiento, creo que no es más. Voy a revisar rápidamente las inquietudes. A lo mejor unas ya fueron resueltas a lo largo de la sesión, pero aquí hay una. ¿Se puede correr en julio? ¿El sistema toma correctamente los meses o se corre? Sí, lo puedes generar en julio y tomamos igual los meses correctos. O sea, nuestro software ya está parametrizado, pero pasa sobre todo eso lo que te decía a final de año, ¿sí?
el valor de la OVT de pronto que tú estás esperando, nosotros vamos a tomar el valor de la OVT del año en el que se debió haber generado el recálculo, ¿sí? Porque nos estamos pegando a la norma. Entonces, se debió haber ejecutado el recálculo en diciembre. Eso es lo que puede pasar. Y por eso es que de pronto empezamos ahí algunas conversaciones, pero no pasa nada. Igual, si tú lo generas en julio, este recálculo, por ejemplo, va a tomar de mayo a junio del año pasado, no hay que hacer nada, no se va a correr un mes. Al momento de actualizar la información en el sistema bitácora, lo sumo todo y el B lo coloco. Y el P7R, ¿será que este ítem es tuyo? ¿Es interno de la compañía para entender lo que entiendo con respecto a los aportes de ABP? Lo coloco. Lo ingreso en la... Creo que estoy tratando de entender tu pregunta, pero sí, o sea, debes ingresarlo, el valor del aporte voluntario y la AFC, debes ingresarlo aquí en retención en la... perdón, aquí no es. Debes ingresarlo como ítem, ¿sí? Vamos a crear un ítem de AFC-ABP importantísimo para este caso. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Que cuando yo creo esos ítems de aporte voluntario de pensiones, nosotros en agrupaciones de ítems tenemos una sección de retención en la fuente, que no es necesario que ustedes agrupen salarios básicos del sistema, no. Sí es necesario que agrupemos los ítems que se creen internamente en la empresa, comisiones, bonificaciones, todo el tema, deben agruparlo aquí, ¿sí? Aquí en el total de vengado, para que la depuración de retención en la fuente me lleve esos ítems automáticos, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos los del sistema, nosotros ya ya llevamos permisos remunerados del ítem que está creado en el sistema, pero no llevamos esos ítems, pues digamos que se crean, ay, me salí, que se crean internamente en la compañía. Súper importante que esos ítems los agrupen acá. Eso por un lado. Por el lado de las, como lo hablamos, como tenemos varias secciones, ¿sí? Dependientes no tiene un ítem, dependientes es algo que se calcula. Salud es un ítem del sistema, ¿sí? Pero que es importante. Los aportes voluntarios, como hace referencia a tu pregunta, pueden tener un ítem que ustedes hayan creado, el de la AFC pues ya lo tiene creado, pero pueden haber creado un AFC2, AFC3, como ustedes lo hayan manejado. Es importante que en esa agrupación efectivamente estén agrupados, valga la redundancia, para que la retención en la fuente me lleve en ese concepto, en la depuración, ese valor y pues que haga sus cálculos con topes y todo lo que hablamos eh, em, de forma automática. El ítem, o sea, para incluirlo dentro de nómina es igual, ¿sí? O sea, es un ítem más, el del aporte voluntario y la AFC. El valor, pues tú se lo pones efectivamente al ítem. Entonces tú vas a la ficha del empleado o lo pueden hacer de forma masiva. Bueno, aquí lo voy a hacer en la ficha del empleado y voy a llamar la FC, digamos, y aquí le voy a poner el valor de, no sé, 250.000, ¿sí? Hacen el ingreso de la novedad común y corriente, yo en esta base de datos no tengo unos fondos, pero hacen el ingreso de la novedad común y corriente. Y ahí, ya en la depuración de retención en la fuente, aquí están los 250.000. ¿Listo? El ingreso, espero haber entendido tu pregunta de la forma correcta, pero creo que era eso.
Listo, cuando se halla el valor total de los ingresos grabados, renta 60, no se debe convertir en un valor mensual para llevarlo a la tabla de tarifa marginal. No, no se debe convertir en un valor mensual, no. Cuando se halla el valor total de los ingresos grabados, no se debe, no, bueno, no, no, mensual no. Ya con la base de retención en la fuente lo ubicas en la tabla. No, no, un valor mensual no. Ah, bueno, puedes estar hablando de cuando el trabajador labora menos días en el mes, ¿sí? Cuando se ingresa a un retiro, que eso ya es otro tema, eso ya se sale, digamos, es otro de los temas que podemos conversar y efectivamente, cuando yo laboro menos de 30 días en el mes o por X, ¿sí? Puede ser por un ingreso, por un retiro, yo debo convertir ese valor en un ingreso mensual, o sea, hacer una simulación de si más o menos una regla de 3 y por, no sé, digamos que ya he trabajado 20 días. Si por 20 días le pagué esto, ¿cuánto le hubiese pagado por 30? Hacer una depuración y volver a los 20 días para practicarle retención, que a veces inclusive sigue sin dar retención, pero pues sí toca practicarlo. Pero eso es otro tema. Eso es cuando los trabajadores laboran menos de un mes. Para temas de recálculo, vuelvo y te digo, se toman meses, el valor de los meses. O sea, en el recálculo no hay que hacer ese tratamiento, no hay que convertir en esos meses, llevarlo a mensual, no, es para la retención de nómina que tenemos ese manejo. Creo que esa era la pregunta. En el caso de los empleados nuevos que ingresan el 20 de junio, por ejemplo, Bitácora no calcula mensualizado la proporcionalidad. Ese es el tema de los ingresos o retiros. Al momento de pero eso es otro tema. O sea, por ejemplo, en los ingresos del 20 de junio, no me afectan el recálculo, ¿sí? Pero sí lo estamos revisando, efectivamente. Tenemos que convertirlo en un valor mensual. Es el actualizar el valor de medicina prepagada, FC, ABP, en la ficha del trabajador, lo ubico todo en la casilla de acuerdo al valor de las certificaciones entregadas. No, los aportes voluntarios y las AFCs las vamos a tomar de lo que haya quedado depurado en esos últimos 12 meses. Si tú ya tenías bitácora, por ejemplo, nosotros vamos a ir a buscar esos valores de junio del año pasado a mayo de este año y vamos a llevar esos valores al recálculo, ¿sí? Tal cual, o sea, en este caso, si estos 250.000 pesos hubiesen quedado de junio a diciembre, por ejemplo, y ella empezó con 300.000 de enero a mayo, nosotros vamos a acumular esos valores, que sí vamos a estar pendientes, que no superen el tope de las 3.800 VTs, claramente, eso sí lo tenemos controlado, pero nosotros vamos a llevar ese mismo valor. ¿Qué pasa con la medicina prepagada? Dependientes e intereses de vivienda, que esos valores sí se van a revisar de la ficha actual, ¿sí? Entonces, el caso de los dependientes que les mencionaba, puede que ella en el año 2021 no tuviera marcado dependientes en sus depuraciones. Yo nunca le tuve en cuenta dependientes porque no tenía dependientes, básicamente. Pero este año yo ya me traje un dependiente, ¿sí? Hoy que yo le estoy haciendo el recálculo, tiene la marca de dependientes. Para el recálculo, hoy yo le tengo en cuenta el dependiente. Lo mismo va a pasar con medicina prepagada, lo mismo va a pasar con intereses de vivienda. También vamos a seguir validando topes, claramente, pero eso sí los vamos a ir a buscar de lo que hoy el empleado o el trabajador esté teniendo en cuenta como deducción, ¿sí? Esa es la diferencia. Listo. Creo que, pues, por el momento no es más. A todos muchísimas gracias. Para hoy quisiéramos que ustedes nos ayudaran con una encuesta, con la respuesta de una encuesta. Vamos a seguir haciendo estos espacios, vamos a seguir teniendo varios temas sobre la mesa. Vienen varias cosas nuevas para Bitácora, estamos ajustando varios procesos, varios procedimientos. Igual nosotros ya contamos con temas de ley, como ustedes saben, son temas
digamos que nosotros manejamos muy bien. Y nada, pues lo que les decía Juliana al inicio, si necesitan de pronto alguna ayuda, algún soporte por medio de su consultor lo pueden hacer, estamos todos ahí prestos para colaborarles y ayudarles a aclarar todas las dudas que tengan. Y pues muchas gracias por su tiempo y su espacio el día de hoy. No sé, Juli o Mafe, si quieren comentar algo adicional. Pues muchas gracias a María Fernanda por el espacio y a ustedes por conectarse con nosotros. Esperamos que haya sido provechoso y les recuerdo que si tienen alguna inquietud puntual se pueden comunicar con su consultor. Les cuento también que en unos días estaremos enviándoles las memorias de este evento para que puedan seguir el paso a paso en Bitácora. No siendo más, les deseamos un buen día y que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias.